Hoy o mañana, a más tardar, Argentina llegará a los 10.000 muertos por COVID. La posibilidad de ser uno de los países con pocos fallecidos se desvanece y aparece ahora como probable la de convertirnos en un país con muchos muertos. La afirmación de superar a los europeos está en discusión porque en Europa empezaron los fallecimientos nuevamente. El confinamiento empezó en Argentina el 20 de marzo. El 18 de abril, un mes después, comenzaron en los medios a hablar de que el gobierno se enamoró de la cuarentena. Apenas 28 días de paz le dieron a la sociedad. Ningún sistema sanitario del mundo estaba preparado para una pandemia, pero el nuestro venía de suspender aperturas de hospitales, de no arreglar los que estaban y de una fuerte disminución en el presupuesto de salud. Si no se hacía la cuarentena el 20 de marzo, el sistema colapsaba los primeros días de junio en AMBA. Eso surge de hacer la cuenta entre las camas disponibles al principio y las camas necesarias en junio. Si en AMBA, por ejemplo, si en la provincia de Buenos Aires nos hubiéramos quedado con las 900 camas de terapia intensiva, en los primeros días de junio ya hubiera colapsado. Estamos en septiembre y no colapsó. ¿Qué pasó en los países en donde colapsó? Se multiplicó por 6, por 7, por 8 la letalidad, la cantidad de muertos por contagiado. Es decir, no hay discusión sobre que había que empezar el 20 de marzo. También desde el Estado se trabajó en el plasma que disminuye la mortalidad. Argentina es uno de los países que más desarrolló ese activo para cuidar la salud. Es decir, se hicieron las cosas bien. El problema hoy es que el país está entre los de mayor movilidad en el momento del pico. La gente está en la calle. Acá solo bajó la movilidad un 40%. En Europa bajó entre el 55 y el 60. A más circulación, más contagios. En Argentina hay más circulación que en otros países. La afirmación de que Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo es falaz, ya que el país la fue relajando poco a poco. Las restricciones que hay hoy en la Argentina son similares a las del resto de los países del mundo, son pocas. Se refieren al transporte público, a las clases, al deporte, a los shopping, más o menos lo mismo que el resto. En todo el mundo hay más movilidad de lo razonable para una pandemia, por aspectos psicológicos como la negación, la pérdida lenta del miedo y otras cuestiones que ya hemos hablado. Pero, ¿por qué hay más movilidad en la Argentina? ¿Por qué hay más circulación en Argentina? En una cuarentena, el tiempo de consumir medios se extiende, pero aún fuera de la cuarentena, y esto pasa en todo el mundo, las redes se han vuelto una especie de adicción. Y en Argentina, esos medios y esas redes han sido aliadas del virus. Trabajaron todo el tiempo para que salgas de tu casa. Empezaron con la cuarentena más larga del mundo, la infectadura, las libertades individuales. Yo hago lo que quiero. Qué lindo está para tomarse una cervecita. El gobierno sabe que necesita una cuarentena rígida ya, pero no lo hace porque piensa que la gente no la va a cumplir. Esa es la razón por la que no se está decidiendo una nueva cuarentena. El debilitamiento de los estados-nación y la prevalencia del poder económico comenzó con la caída del muro de Berlín y no para. En la región, luego de la caída de los gobiernos progresistas, se hizo más evidente. Si hoy te estás preguntando por qué el gobierno nos llama a una cuarentena de verdad, es porque cogobierna con un poder económico que maneja a los gobernados, que los manipula de mil maneras distintas, a veces sutilmente y a veces bestialmente. Estamos perdiendo la batalla contra el virus. Es que en esta batalla de los argentinos contra el COVID, el poder económico, los medios y sus periodistas están a favor del COVID. Digámoslo de una vez. En esta batalla, ellos están a favor del COVID y es demasiado poder junto. En la última elección le ganamos a los medios. Ahora tenemos que ganarles a los medios más el COVID, porque son aliados. Nuestra arma es la única que se usa contra el COVID, el aislamiento.
Pero como en las elecciones, nosotros no solo nos debemos aislar, nosotros debemos militar el aislamiento, debemos convencer, debemos persuadir. Hay una encuesta que Poliarquía la hizo pero no la quiso publicar, que dice que entre los kirchneristas el 75% se cuida y entre la gente de Cambiemos solamente el 30%. Es decir, somos nosotros los que estamos cuidando la vida. Vivimos en una época de grandes luchas que quizás sean las que le den sentido a nuestra vida. Esta es una más. Hagamos lo único que queda por hacer, que es lo que nosotros sabemos hacer. Militemos ahora el aislamiento, militemos, como siempre, por la vida.